¿Qué pasó con Lauren Ran? Poco después de la medianoche, en la noche de abril de 1980, Judith Ran llegó a su apartamento en la calle Merrimack de Manchester, Nuevo Hampshire, y descubrió que todas las luces del pasillo del edificio de 3 plantas donde vivía con su hija, Lauren, estaban apagadas. Judith acababa de regresar de un torneo de tenis fuera de la ciudad al que había asistido con su novio. Normalmente, su hija de 14 años la acompañaba, pero Lauren le había preguntado si podía saltarse la salida esta vez. Judith accedió. Al entrar en su apartamento del segundo piso, Judith notó que la puerta principal no estaba cerrada con llave y la trasera estaba abierta de par en par. Entró en la habitación de Lauren para ver cómo dormía su hija, pero descubrió que no estaba en su cama. Era una de sus amigas, que había estado de visita esa noche. Cuando Judith le preguntó dónde estaba su hija, esta le dijo que Lauren estaba durmiendo en el sofá. Aunque había una manta y una almohada en el sofá y las zapatillas nuevas de Lauren estaban en la sala, no se la veía por ningún lado. Según el Departamento de Justicia de New Hampshire, Judith llamó a la policía a las 3:45 am para denunciar su desaparición. Mientras Judith no estaba la noche anterior, Lauren invitó a su novia y a un amigo a su casa y los tres pasaron el rato en el apartamento bebiendo alcohol. En un momento dado, el amigo creyó oír a alguien en el pasillo. Pensando que podría ser Judith, salió del apartamento por la puerta trasera y luego dijo estar seguro de haber oído a Lauren cerrar la puerta tras él. Este amigo se suicidó posteriormente en 1985. Las autoridades nunca lo consideraron sospechoso en este caso, pero se desconoce cómo llegaron a esta conclusión, al igual que el motivo del suicidio. Más tarde se descubriría que alguien se había tomado la molestia de desenroscar todas las bombillas del edificio de apartamentos esa noche. La policía inicialmente trató el caso como una fuga, a pesar de que Lauren dejó su bolso y otras pertenencias. Con el paso de las semanas, cambiaron de postura y compartieron su creencia de que Lauren salió voluntariamente con la intención de volver a entrar, pero se encontró con una trampa. En octubre de ese mismo año, Judith descubrió cargos extraños a su teléfono de casa. 3 meses después de la desaparición de Lauren, se habían realizado 3 llamadas de un motel en Santa Mónica, California. 2 de las llamadas fueron a un motel en Santa Ana y una a una línea directa de asistencia sexual para adolescentes. En 1980, las llamadas se podían cobrar a un número propio llamando a la compañía telefónica e introduciendo un código PIN. Hacerlo costaba menos que una llamada por cobrar. Sin embargo, Judith no tenía ninguna conexión con nadie en California. Tras investigar, se descubrió que la línea directa de asistencia sexual para adolescentes estaba dirigida por un médico californiano anónimo. Al ser interrogado inicialmente, el supuesto médico afirmó no saber nada de esa llamada. Curiosamente, 5 años después, cambió su versión de los hechos y afirmó que las niñas fugitivas visitaban a menudo a su esposa en su casa, recordando además que una de ellas podría haber sido de New Hampshire y tener aproximadamente la misma edad que Lauren. Dada la poca información sobre este caso, el nombre del médico es ahora un misterio, al igual que la razón por la que su esposa estaba relacionada con las niñas fugitivas. Para complicar aún más las cosas, el médico dirigió la atención de las autoridades hacia una estrella de cine para adultos de la época llamada Annie Sprinkle. Según él, su esposa y Annie Sprinkle trabajaron juntas en la industria de la moda y les dijo que Annie podía proporcionar información sobre estas fugitivas. Los investigadores investigaron este punto de vista e incluso vieron algunas películas de Annie Sprinkle para ver si podían identificar a Lauren, pero no se encontraron pruebas y Annie nunca ha sido implicada. Si bien Annie Sprinkle tuvo una amplia trayectoria en la industria del cine para adultos durante las décadas de 1970 y 1980, desde entonces ha forjado una exitosa carrera post-porno, doctorándose en sexualidad humana y siendo una figura feminista destacada en el mundo de la educación sexual. Si bien dudo mucho que Annie Sprinkle tuviera algo que ver con la desaparición de Lauren, me pregunto sobre esta autoproclamada médica. ¿Quién era el Dr. Z? En 1986, un investigador descubrió que uno de los moteles de California había sido utilizado por un pornógrafo infantil que se hacía llamar Dr. Z. Según el proyecto Charley, los investigadores no pudieron vincular al Dr. Z con la línea directa para adolescentes ni determinar si la pornografía infantil estaba relacionada con la desaparición de Lauren. Cómo llegaron a esa conclusión es algo que no entiendo y discrepo completamente con ellos.
Creo que es demasiada coincidencia que un supuesto médico estuviera vinculado a esa línea directa para adolescentes y que uno de los moteles relacionados con estas llamadas telefónicas fuera utilizado por un pornógrafo infantil que se hacía llamar Dr. Z. Intenté investigar un poco en internet para ver si encontraba información sobre el Dr. Z, pero no tuve éxito. Por otro lado, me preocupaba investigar demasiado dado el tema. Se sabía que Lauren soñaba con ser actriz. ¿Podría alguien haberle prometido lo que ella creía una oportunidad que no podía dejar pasar y las cosas salieron terriblemente mal? Llamadas misteriosas. Durante aproximadamente un año después de la desaparición de Lauren, Judith y su hermana recibieron regularmente llamadas misteriosas alrededor de las 3:45 am, que, curiosamente, coincidía con la hora en que Judith llamó a la policía. Durante varios años, las llamadas también se recibían en Navidad. Cuando alguna de las dos mujeres contestaba, la persona al otro lado guardaba silencio antes de colgar. En 1986, un amigo de la infancia de Lauren, Roger Maurash, recibió una llamada de una mujer que se identificó como Laurie o Lauren. La madre de Roger contestó el teléfono y la mujer al otro lado afirmó ser la exnovia de Roger. La persona que llamó nunca ha sido identificada. ¿Podría ser Lauren la que llamó? Intentaba pedir ayuda, pero no se atrevía a hablar. Las llamadas cesaron varios años después, cuando Judith se volvió a casar y se mudó a Florida, donde cambió su número de teléfono. Cree firmemente que al menos las 3 primeras llamadas desde California fueron de Lauren y también cree que al menos una amiga de Lauren sabe algo, pero se niega a hablar. Teorías. Otras 2 desapariciones ocurrieron cerca de la fecha de la desaparición de Lauren. Denise Daneaun, de 25 años, y Rachael Garden, de 15. Aunque Denise era mayor que Lauren, se parecían mucho y vivían a solo 2 manzanas la una de la otra. Rachael era de un pueblo cercano y también se parecía a Lauren. Nunca ha habido pruebas que indiquen que estos casos estén relacionados. Personalmente, estoy convencido de que el supuesto médico asociado con la línea directa de atención sexual para adolescentes y el Dr. Z son la misma persona o 2 personas que trabajaban juntas en ese momento. Sin embargo, surgen muchas otras preguntas al analizar este caso. ¿Por qué atacaron a Lauren? Como no hubo evidencia de forcejeo, esto significa que debió salir por una de las puertas voluntariamente, pero ¿qué la llevó a hacerlo? Alguien la había estado vigilando y eligió ese día, cuando su madre estaba fuera de la ciudad, para secuestrarla. Creo que todas las bombillas de los pasillos estaban apagadas con este único propósito. Desatornillarlos en los 3 pisos puede haber sido una exageración, pero lo más probable es que los sospechosos solo quisieran cubrir todas las contingencias. ¿Cuál fue el razonamiento del supuesto médico para intentar conducir a la policía hacia Annie Sprinkle y qué tenía que ver su esposa con los fugitivos? La única teoría que se me ocurre con esa pregunta es que esta persona estaba involucrada con la pornografía, posiblemente incluso con pornografía infantil, y conocía a Annie de la industria. En los años 70 y 80, la industria del cine para adultos era mucho más sórdida que ahora, pensemos en los asesinatos de Wonderland. Si bien Annie Sprinkle puede que no tuviera nada que ver con la pornografía infantil, es posible que conociera a este médico Dr. Z e incluso se cruzara con Lauren, sin darse cuenta de que era una niña desaparecida. Se peleó el médico Dr. Z con Annie y la delató, no solo por despecho, sino para despistar a las autoridades. Creo que quien quiera que estuviera en esos moteles de Santa Mónica y Santa Ana tiene la información necesaria para descubrir qué le pasó a Lauren Run. Independientemente de si Lauren sigue viva o no, creo que es justo que Judith sepa que fue de su hija. Si te impactó esta historia, sígueme para más casos sin resolver. ¿Tú qué crees que pasó con Lauren Run? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo misterio.